El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, opinó bastante enojado sobre las movilizaciones estudiantiles, estudiantes secundarios del día miércoles. Recordemos que esa movilización en la capital terminó con incidentes y además con 3 buses del Transantiago quemados en medio de la trifulca. Los hechos de violencia que han rodeado las marchas no son para nada subestimables. No hay que subestimarlos. Al contrario, no hay nada más peligroso que cuando la violencia termina convirtiéndose en algo normal o incluso en algo banal. De ahí a considerarla inocua e incluso legítima hay solo un paso. Pero alertar sobre esto no puede servir tampoco para desconocer el fondo de las demandas de los movilizados, que buscan simplemente mayor equidad. El ministro Andrés Chadwick indicó que, textual, los dirigentes estudiantiles que convocan a estas marchas ilegales y no autorizadas saben que están llamando y abriendo las puertas al vandalismo y la delincuencia. Dijo, saben que están llamando al vandalismo y a la delincuencia. De nuevo, entonces, el gobierno, a través de su vocero, quiere responsabilizar a los dirigentes estudiantiles por actos cometidos por otros. Andrés Chadwick, siendo abogado, transgrede un principio legal básico al imputar responsabilidades de actos delictuales a quienes simplemente no los han cometido. Los dirigentes, por lo demás, siempre han llamado a movilizarse de manera pacífica. ¿Cómo entonces endosarles participación en esos actos delictuales o incluso el incitar a la violencia? Establecer causa y efecto entre un llamado a movilización y delitos, adjudicando responsabilidad a quienes convocan a movilizarse, recuerda ni más ni menos que el discurso de la dictadura cívico-militar, la pinochetista, cuando reaccionaba ante los llamados a movilizaciones en la jornada de protesta a inicio de la década de 1980. Chadwick incluso fue más allá y formuló esta pregunta, dijo, también textual: ¿hasta cuándo vamos a tener que tolerar, soportar o permitir que un grupo de dirigentes se sienta por sobre la ley, llame a marchas no autorizadas, llame a tomas de liceos o amenace con un mes de agosto violento? ¿Hasta cuándo?, reiteró Chadwick. Bueno, el ministro Chadwick dijo que había que respetar la democracia y que un dirigente estudiantil no podía sentirse dueño del país. ¿Hasta cuándo? Es una muy buena pregunta, el hasta cuándo. Una pregunta que uno podría devolverle también al propio Chadwick. Por ejemplo, el poder económico, político, el poder del capital, ha estirado demasiado el chicle, ¿no? ¿Hasta cuándo? También una pregunta válida. Chadwick sabe, como muchos lo saben, que fue por la fuerza de la dictadura, que en Chile se impusieron políticas, prácticas y también hechos consumados. Ese poder impuesto por la fuerza, sí que se ha sentido dueño del país. Las privatizaciones, sin licitación, directamente a los amigos de la dictadura, fueron impuestas por la fuerza. La privatización de la salud, de la previsión, de la educación. El sistema electoral binominal que distorsiona la representatividad popular también fueron imposiciones. Y eso fue muy poco democrático. Usando las palabras del propio Chadwick, un puñado de civiles, amparados por las armas de la dictadura, hicieron su negocio y actuaron como dueños del país. Esa imposición, que fue una imposición violenta, avalada después bajo los gobiernos de la Concertación, está en el fondo de esa rabia contenida que efectivamente, de manera muy poco democrática, estalla cuando encuentra una rendija propicia para hacerlo. Eso no significa justificarla. La clase empresarial, apuntalada por la clase política, junta las dos, no se han percatado que han estirado demasiado el chicle y que ahora nos tienen a todos nosotros sentados sobre un polvorín. La única manera de desactivar ese polvorín es con más democracia, o sea, que se le consulte de verdad a la ciudadanía y que, por ejemplo, se legisle pensando en el bien general y no en el interés particular de algunos. Que la ciudadanía sienta que por una vez decide ella qué se va a hacer con el país. Por ejemplo, un simple ejemplo, la privatización del litio o la explotación del litio. ¿Por qué el gobierno no lleva el asunto al Parlamento, a un debate? O mejor todavía, ¿por qué no lo plebiscita, le consulta a todos los chilenos? El litio, como el petróleo, son definidos por la Constitución como recursos estratégicos, explotables solo por el Estado. Los gobiernos de la Concertación, mediante un subterfugio, desautorizaron a la propia Constitución para abrir la explotación del petróleo a privados. Ahora la derecha, que está en el poder,
con un subterfugio similar, quiere hacer lo mismo con el litio. Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, ministro Chadwick, no se va a considerar a la opinión de los ciudadanos sobre algo tan básico como los recursos naturales del país? ¿Por qué ese temor a consultar a la población? Por ejemplo, en materia de educación. ¿Es que se teme que se acaben los negocios de unos pocos, los amigos, incluso los financistas? Bueno, así es como estamos, con una clase política desprestigiada por no haber atendido a la voluntad de la gente. Y la solución de los problemas, para convivir en armonía y paz, debe construirse desde la política, y por lo tanto hay un rol de la clase política. No hay que olvidar que el poder soberano reside en el pueblo, y que se lo presta a quienes han sido elegidos por el pueblo para que actúen de acuerdo a la voluntad popular. ¿No será que nos han escamoteado ese poder soberano desatendiendo la voluntad del pueblo? ¿Hasta cuándo? Buena pregunta. ¿Hasta que sea demasiado tarde?